Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que viene siendo la tecnología de Cucumber, y de dónde viene, cómo funciona, y la verdad es que no soy muy bueno haciendo presentaciones, así que quise más explicarles a grandes rasgos lo que es, cómo pueden ejecutar algunas pruebas. Les traje una pequeña demostración. Y bueno, pues antes que nada me gustaría empezar explicándoles de dónde o por qué se creó Cucumber. Cucumber realmente es una especie de framework para automatizar pruebas, y lo que hace es que ayuda al usuario a entender mejor lo que hacen los test cases automatizados. Cuando me invitaron aquí a esta plática, me invitaron originalmente para dar una plática de TestNG, y dije, bueno, TestNG ya está un poco, pues no que pasó de moda porque todavía se usa, pero siento que para cuestiones de negocio Cucumber es más práctico porque es un lenguaje común para todos. ¿Qué es un lenguaje común para todos? Porque está basado en un BDD. Un BDD es un Behavior Driver, en donde tanto los usuarios como los developers, como los testers, pueden entender la sintaxis de estos mnemónicos, y estos mnemónicos van a ir asociados a un lenguaje de Java o de JavaScript o de Ruby. Y es lo interesante de Cucumber, que se puede adaptar a muchas tecnologías y no se limita nada más a Java, como en este caso lo voy a presentar. Básicamente Cucumber, bueno, tiene su página. Ustedes, aquí tenemos, voy a ver aquí un browser. La demo que la presentación que voy a hacer aquí, el demo, está hecho en Eclipse. La gente me preguntaba, algunos de ustedes, qué tecnología o qué IDE iba a utilizar. Y la verdad no quise agregar mucha información al respecto porque realmente tú puedes hacerlo como se adapte a tu lenguaje o a tu tecnología o a tu herramienta. Si tus aplicaciones están hechas en JavaScript, Cucumber va a funcionar con JavaScript. Si tus aplicaciones están hechas en Ruby, también va a jalar. Entonces, vamos a buscar un poco de la tecnología. Entonces, esta es la página principal, y incluso en el mismo Java ustedes lo pueden instalar usando Maven. Realmente no tienen por qué complicársela mucho instalando Cucumber, solamente es cuestión de que busquen un ejemplo de un archivo POM, que es Maven, y ver la composición y los artefactos que tiene ese archivo, y ustedes los insertan cuando crean un archivo, ya sea utilizando cualquier IDE, sea IDEA o NetBeans, o puede ser también Eclipse. Pues realmente ustedes pueden desplegar su proyecto como tal. Aquí lo que les quería mostrar es las tecnologías con las que se puede usar. A ver, gracias. Y por ejemplo, si ustedes empiezan a navegar en la página, la principal, ustedes pueden ver que pueden encontrar varios ejemplos y las diferentes tecnologías con las que se pueden encontrar. Yo usualmente utilizo Java o JavaScript. Como les comentaba, básicamente Cucumber consiste en elaborar un escenario tan simple como este que ven aquí. Y este escenario ustedes lo van a relacionar a su código en Java, por ejemplo. Entonces, la estructura de este escenario, ustedes también incluso pueden utilizar una especie de datos para mandarle, llamar, no sé, en vez de meter parámetros caracterizados, manejar tablas. Y eso también nos facilita mucho la manera en cómo vamos a gestionar los datos en nuestros test cases. Por ejemplo, ya ven que normalmente cuando corren pruebas automatizadas, los test cases, a veces los datos los jalamos en un archivo externo de nuestros scripts. Bueno, Cucumber lo que hace es que crea un archivo
que se llama Future. Future es un archivo plano, que es un archivo de texto plano común corriente. Ustedes lo pueden crear aquí mismo en el proyecto. Cuando ustedes, bueno, en este caso en Eclipse, pueden ustedes instalar aquí el plugin. En la página principal les menciona en dónde está el plugin. Yo aquí lo tengo en mis notas. Y lo pueden encontrar, igual por poner un ejemplo. Y aquí les va, bueno, ahorita en un momento va a aparecer el plugin para instalarlo. En este caso, porque el de la lunes no está eliminado. ya está instalado probablemente. Pero bueno, en la página ustedes pueden encontrar toda la referente a la información y el plugin. Yo les recomiendo que instalen los plugins también porque les ayuda a visualizar el archivo de esta manera, en donde les va a hacer la anotación de los events, de los then y de los when. ¿Qué es Cucumber como tal? O sea, porque también ese es un problema que a veces uno se topa con los clientes. Así es. Cucumber como tal es un archivo de texto plano, pero no es para automatizar. Cucumber es solamente un mediador o un framework. Ustedes tienen que utilizar Selenium o otra herramienta para automatizar para que pueda funcionar Cucumber, porque luego de repente se topan en proyectos, y ya ha pasado, en donde les piden automatizar con Cucumber y que no usen Selenium o alguna otra herramienta para automatizar. Entonces hay que tener bien conceptualizado esa parte, que Cucumber por sí solo no automatiza nada. Nada más es un simple archivo plano de texto que me va a ayudar a organizar mis escenarios de prueba. Entonces, basándome en el hecho Ya no le den. bueno, basándome en el simple hecho de que esto es un archivo de plano de texto simple, aquí puedo poner n cantidad de escenarios. Aquí en este caso nada más puse uno, en donde yo voy a poner el nombre de mi test suite, y en Cucumber se utilizan 3 diferenciadores. ¿Perdón? ¿Puede hacerlo más grande? Zoom. ¿Cómo está el zoom aquí? Control más. ¿No? Edit format, algo así. ¿Ya se ve mejor? Más. Ahí está, ¿Ya se ve mejor? Bueno, a lo que iba era que Cucumber tiene cierta nomenclatura para armar sus escenarios. Ya una vez que expliqué un poco lo que es en sí este archivo, entonces ustedes tienen este archivo como tal, es una suite en donde ustedes ponen un título y ponen un escenario y van a poner ciertas condiciones que se van a cumplir y una tabla de datos. Entonces, si ven, aquí está simplificado la manera en cómo ustedes organizan un test case, sin la necesidad de tener un data driver diferente, por ejemplo, en un archivo Excel o en un XML o en una base de datos. Ustedes pueden incluso, dependiendo del código que quieran manejar, pueden acceder a una base de datos a través de esto o directamente insertarlo aquí. En mi caso en particular, bueno, yo tengo aquí todos los datos que necesito. No sé cómo ande el tiempo, pero lo que me falta por explicar es... Sin miedo. ¿Vale? Dale, sin miedo. Bueno, ya nada más para explicarles los últimos aspectos que el proyecto de Cucumber incluye. Ustedes en Cucumber tienen todos los archivos o los test suites que van a agregar, siempre tienen que terminar con la terminación .future.
Y aquí ustedes pueden agregar n cantidad de test cases. En Eclipse, en este caso, por ejemplo, puedo agregar un archivo, por ejemplo, y este es un nuevo archivo. Y para generar, porque bueno, yo aquí, bueno, a lo mejor se preguntarán si ustedes no están familiarizados, ¿cómo es que esto se va a ir a asociar a mi código de Java? Bueno, normalmente lo que hago yo es que una vez que ya tengo instalado el plugin, yo puedo correr este archivo como tipo Cucumber Feature y va a ir a buscar las clases de Java que están asociadas a estas líneas de mi test case. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo nada más 3 pasos. Cucumber consiste en un given, when y then. Entonces, cada una de estas líneas que están aquí van a ir asociadas a un método de Java. ¿Cómo los voy a nombrar yo? Si yo corro este archivo ahorita, ya está, por así decirlo, ya está apuntado a un archivo de Java. Pero, por ejemplo, si yo quiero crear uno nuevo, por ejemplo, este es un archivo nuevo que no contiene los métodos de Java a los que yo estoy invocando. Entonces, ¿cómo saber qué método de Java es el que necesito invocar? Si yo lo corro aquí, en la consola, me va a arrojar, bueno, me debería arrojar en algunas ocasiones, el archivo de Java que yo necesito. En este caso, bueno, necesito revisar por qué no pasó, pero normalmente en estos casos sucede que la misma consola me arroja el archivo de Java que yo debería usar. Y bueno, a lo que voy es que yo aquí tengo, por ejemplo, mis test resources, mis futures, y todos estos futures van a ir apuntando a la clase, al folder de test Java, y aquí es donde yo tengo que meter todas mis clases de Java. Hay, por así decirlo, mis métodos que van a contener los apuntadores a esos métodos. Entonces, por ejemplo, si yo abro esta clase de Java, aquí voy a tener el given que van a llamar a ese apuntador, el when y el then. Entonces, esta estructura me la da el mismo archivo future. Si yo corro ahorita vamos a ver. Ese ratito estaba fallando, pero ahorita a ver si funciona. Ahí está donde digamos que corrió, pasó. Fueron 3 pasos y un escenario. Y lo que estaba tratando de mostrarles hace rato era algo más. Pero no sé si hasta aquí tengan ahorita una duda. ¿O no quedó nada claro? Cuando usas Java, yo lo he usado con Ruby y por el proyecto que me está acomodado, carga todos. ¿Aquí tú tienes que especificar hacia dónde va o porque veo que tienes otra estructura distinta a la que... No. Tengo esa duda, si tú tienes que importarlos
los step definitions o otras cosas para los equipos? No, normalmente todo lo que contenga esta carpeta de test Java, va a tomar todas las clases que estén ahí, va a jalar todo lo que está ahí adentro. Esa es otra cosa importante, no pueden repetir los nombres de los steps. Okay, y bueno, Cucumber es una tecnología relativamente nueva y no está así como que todavía muy optimizada. Entonces no pueden repetir pasos porque sí va a repetir métodos de Java, es lo que creo que tú mencionabas. Eso está bien porque jalan todos los archivos al mismo file, ¿no? Sí. Sí, lo mismo pasa con Java. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Qué ventajas tienes utilizar Cucumber si tienes un archivo que pasea y aparte lo estás mapeando con una clase Java? ¿Por qué no utilizar nada más el Selenium para hacerlo pro? Ahí tienes dos. Unificas tu archivo Cucumber y unificas tu clase Java. Bueno, básicamente lo expliqué al principio. Es que una de las razones principales o el origen de Cucumber justamente es ese, que trata de exponer, o sea, es muy válido tu punto y tienes razón, pero ya a nivel funcional o a nivel a lo mejor un diseñador o un analista no se va a meter a tu código a ver cómo funcionan los test cases. A lo mejor le va a costar un poco de trabajo entender la lógica, la estructura de tus test cases. Entonces Cucumber viene a solucionar ese problema. Y básicamente, de hecho, Cucumber nació por las metodologías ágiles, como que para integrar ese hilo de negocio en donde a lo mejor los analistas, los product owners no entendían lo que estaban haciendo las pruebas automatizadas porque todo estaba, como tú me dices, en tu código. Y en cambio acá, básicamente, no es lo mismo presentarle a tu cliente o tu product owner un archivo de TSNG con N cantidad de escenarios en XML que presentarle algo como este, en donde ya es más concreto algo parecido a una regla de negocio. De hecho, está muy orientado a reglas de negocio en Cucumber. Hacer una lata, por ejemplo, si cambia el flujo de la automatización que tienes, si algo cambia el flujo de negocio, tienes que actualizar ese archivo, tal vez otra vez al archivo ya. En teoría nada más deberías de, o sea, las reglas de negocio se supone, de hecho hay una metodología de desarrollo que se llama TDD, en donde en realidad tú desarrollas en base a los test cases. Entonces Cucumber más o menos también está orientado en eso. Se supone que las reglas de negocio no deben de cambiar tan seguido como para... Entonces, por eso Cucumber está orientado a muy alto nivel, o sea, reglas de negocio muy globalizadas, en donde se supone que no deberían estar cambiando tanto. Y lo que sí cambia un poco más seguido, a lo mejor va a ser obviamente tu personalidad o tus métodos, pero realmente, si tú tienes bien estructurado tu proyecto, esto casi no debe de cambiar. El deber. ¿Cuándo crees que es buena idea implementar Cucumber y cuándo no? Por ejemplo, tengo un equipo de 3 developers, estamos iterando la idea y, no sé, me pongo a hacer Cucumber yo como QA y luego, no sé, los requerimientos cambian mi cabrón y todo mi trabajo se va acá. Otro ejemplo, no sé, a lo mejor funciona para equipos más grandes, developers, ¿cuándo crees que es buena idea? Pues yo creo que entre más pronto mejor, porque no es algo muy complicado de implementar, la verdad. O sea, a mí se me hace relativamente sencillo. Yo comparado con otros frameworks que son los keyword drivers o los data drivers, en donde tienes que crear para leer archivos, etcétera, etcétera. Realmente Cucumber nada más descarga la API y el plugin y ya tienes un framework relativamente estable. En cambio, a lo mejor con otros te vas a complicar un poco más diseñando a lo mejor cómo leer un archivo Excel o cómo leer un archivo XML o cómo leer una base de datos. Entonces, pues, si ya lo tienen en mente, no veo por qué no lo pueden empezar. Al final es como doble trabajo, ¿no? Porque es la capa de abstracción esta del lenguaje Gherkin, creo que se llama, y luego la otra es del driver, y
y luego los page objects y así te llevas y, no sé, una prueba que podrías hacer con, no sé, Nightwatch, 2 horas, te toma un día con eso. Entonces mi pregunta va como, dado ese trade-off que tienes que hacer, ¿es que desde el principio es buena idea implementarlo? Pues sí, y de hecho Cucumber también se puede usar con algo, ¿eh? Bueno, yo tengo un pensamiento particular que si ya tienes un page object model implementado en Java, a la hora de que estás haciendo un cambio en la funcionalidad, además tienes que hacer los cambios en el page object model para poder seguir trabajando normal. O sea, realmente hay muchos cambios en la funcionalidad. Si tienes establecido Cucumber, la interpretación de los resultados que te van saliendo en la regresión a ojos de alguien que no es developer ni tester va a ser mucho más fácil de descifrarlo, porque simplemente va a ver en qué paso falló, en lugar de estar viendo en dónde hay una excepción. Y eso es algo que nosotros como developers o testers necesitamos. Hay algo que favorece el justamente para que los usuarios que no están tan familiarizados con el código puedan generar sus casos y a partir de ellas se desglosen las pruebas unitarias de los developers y las unidades como tal, creo yo. Lo bonito de esto es que tienes un idioma común para todos, ¿no? Entonces, alguien que está analizando el negocio y alguien que está automatizando las pruebas y alguien que tiene que implementarlo en desarrollo lo va a entender. Y esta misma definición se está yendo hasta tu código fuente prácticamente y desde que nació tu requerimiento. Entonces, creo que más bien es un tema de lenguaje, de idioma, sí, universal. que quieres hablar. Realmente. De proceso, ¿no? Finalmente, si vas a desarrollar tu proyecto, bueno, primero a crear los escenarios, o bueno, el análisis, crear los escenarios y ya después, en base a los escenarios, hacer el desarrollo. Porque regularmente en un proyecto te dan los requerimientos, entra el analista y ahí te van los análisis y se lo da al equipo de testing, al equipo de desarrollo y empiezan a usar al mismo tiempo, ¿no? Pero aquí es un tipo como un proceso al revés, por decirlo así. Y pues de esa manera sí podría funcionar, ¿no? creo que también una manera de ver Cucumber es, lo único que estás, realmente como trabajas esta madre es un regex, o sea, es un regex. Tú, los given y los when, al final le vale madre. Tú puedes poner puro San si quieres y lo va a tomar, o sea, pero lo que interpretas lo que va después. Y es un regex tal cual que le vas a indicar a qué líneas de código va a ejecutar. Entonces, creo que si se ve de esa manera, te puedes dar cuenta que te ayuda, pero no es la herramienta, o sea, no es como otras cosas como language, otras cosas para testearlo debajo. Esto es nomás un intérprete entre el humano y el que no le código. Sí, y totalmente de acuerdo. O sea, realmente tú puedes ponerle, yo puedo poner aquí puro sans y decir, pues funciona. Pero la verdad es que, digo, están proyectos en donde si yo le pongo puro sans, eso no me regresa. Sí, vamos, tiene que ser entendible, pues, pero es eso. Yo creo que aquí la clave está pensar en cómo nació porque es orientado al comportamiento del usuario. Tú lo dijiste, o sea, con humanos. Entonces, si lo ves desde la perspectiva del tester, o sea, vas a decir, bueno, es más chamba, como lo decía por acá. Entonces, si lo ves desde la perspectiva de un equipo completo, esto les puede servir más cuando todavía no saben cómo lo van a probar, pero saben que tienen que probar. No me dejará mentir, Carmen. A medida que crece la Test Suite, ese tipo de colisiones son bien interesantes. Ya te mordió la misma serpiente, ¿no? Sí, digo, obviamente como todo es una tecnología nueva, tiene apenas yo creo que unos 3 años, entonces obviamente no es así como lo más perfecto que hay en el mundo, pero funciona, es práctica, bueno, eso es muy práctica. Y sí, tienes razón, o sea, sí llega a veces a tener algunos issues por ahí. De hecho, ahorita te acabo de mostrar uno, en donde se supone que me debe haber generado el código que yo necesito para implementarlo, y no lo hizo. Entonces, pues sí, no es así como que lo más estable, pero pues, es como un poco de todo, ¿no? Hay que ir agarrando los modos, los años y terminamos teniendo todo. Una duda, en tu experiencia, ¿qué tan grandes o tan pequeñas son las, o sea, qué te funciona más al momento de hacer una prueba? Por ejemplo, en la plática, hace 2 pláticas, nos decían que no usaban ads porque podía llegar a pegar demasiado. O sea, yo me he pegado de topes con Cucumber un rato, pero tengo esa duda, o sea, como que se le echara a más personas, ¿cuál es en su opinión? ¿Cuál es? A mí yo sí uso ads y creo que son necesarios cuando se necesitan. Pero este chavo decía que cero ads. Entonces, en tu experiencia, ¿tú qué recomiendas
a la hora de usar? ¿Y qué tan grande es un test case que involucre, no sé, a lo mejor 2 o 3 pantallas, una pantalla? Pues mira, la verdad es que Cucumber nació, bueno, esto, lo BDD nació de, pues, de ya tiempos, de lo que es un concepto de business components, que realmente son pequeños funcionalidades. Entonces creo que entre más fragmentado puedas hacer tu código, los métodos que quieres implementar, más sostenible lo puedes llegar a hacer. Porque si le metes demasiado a una sentencia, o sea, si a un given, a un when, a un then, a un mismo test case le metes demasiado, eso va a ser demasiado mantenimiento. Entre más lo puedas fragmentar, tú puedes ir, ¿cómo se llama? Desechando los métodos que ya no uses o reutilizando los que ya tienes hechos. Entonces, pues, más que tamaño, yo te recomendaría como que la reutilización, pues por así decirlo, no tanto meter tantas líneas de código, sino más bien ver la manera como se puede optimizar. Sí, de repente puede llegar a tener, ahora sí pasa en todos lados, no pasa a tener 500 test cases. Hay que aprender a lo mejor a reducir nuestras suites de una manera inteligente para que no lleguemos a un punto en donde se nos quiebre el sistema, ¿no? Ya pese más las pruebas automatizadas que con la propia aplicación. Suele pasar. Bueno, creo que de mi parte ya es todo. ¿Si alguien más tiene otra pregunta? ¿Comentario? ¿Dudas para Biólogo? ¿Nadie? ¿Algo más? ¿No? Perfecto. Un buen aplauso. Bueno, por ahí la gente, de hecho tenemos muchos en streaming, me da mucho gusto. Tenemos 10 personas en streaming. Un saludo para ustedes. Qué bueno que